Buenas tardes, mi nombre es Alfonso Pineda Parra, estudiante de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAC, y esta entrevista es para el tema de telecontrol. Me encuentro con el señor. Sí, buenas tardes, mi nombre es Harwin Parra. En este momento pues vamos a hablar de las condiciones de potabilización del agua que se lleva a cabo en el área de refinería, que es donde yo trabajo en servicios industriales, ya con 27 años de experiencia. Espero que les pueda servir esta información. Perfecto, señor Harwin. En el proyecto que nos atañe el día de hoy debemos hablar del diseño de un sistema SCADA de una planta de tratamiento de agua potable y de sus operaciones unitarias. La universidad nos habla de captación, almacenamiento de químicos, oxidación, clarificación, filtración y disposición final, que es entregarla al usuario. ¿Qué nos puede hablar sobre cada etapa unitaria, por favor? Bueno, por referencia al caso o al tema que yo conozco en este tiempo de labores en la empresa, les puedo hablar de esos bloques que nosotros manejamos allá, o de esos espacios. Entonces, para dividirlo en grandes bloques, podemos hablar del sistema de captación inicialmente, el sistema de clarificación, después pasamos al proceso de filtración y finalmente al proceso de cloración, que es el sistema bactericida que nosotros tenemos para permitir que el agua nos salga dentro de parámetros de control según lo manda la Organización Mundial de la Salud. Esto almacenado en un tanque para luego ser bombeada con una presión hacia los diferentes usuarios de la refinería y fuera de ella. Sí, señor. Entonces, por ejemplo, en la parte de captación, ¿qué recomendación nos da para aplicar un sistema de SCADA o alguna unidad terminal remota para el monitoreo y control de las electroválvulas que toman el fluido para enviarlo a los tanques de procesamiento? Bueno, de acuerdo a las condiciones que tenemos nosotros en la captación del río Magdalena, nos ubica el clima más que todo. Es un factor que influye bastante en el sistema de captación debido a la cantidad de material sedimentado que llegue. Puede ser material vegetal y más que todo lo que influye mucho el ser humano, que es con la contaminación. Se recibe gran cantidad de plástico o material que llega flotando en la superficie y nos causa bastante obstrucción al momento de la captación. En ese punto sería bueno pensar en un sistema que de pronto allá pues no funciona muy bien, pero sí está dispuesto para ello, y es un sistema de captación de caída de presión como tal en la succión de las bombas, y sería habilitarlo directamente con un sistema de soplado, es decir, con aire industrial o aire de instrumentos que nos permita hacer el soplado, el barrido y la evacuación de esas partículas que estén taponando o obstruyendo la succión en las bombas. Es una malla o un tamiz, ahí algo sencillo, es muy breve, pero sería bueno porque la captación, como es permanente 24 horas al día, entonces tendríamos un sistema de soplado también permanente para permitir que no se nos caiga la presión, como decimos nosotros allá, y nos permita mantener un fluido constante de velocidad y flujo hacia los clarificadores, que es el primer paso. Ahí tendríamos pues otro sistema automatizado también y lo podemos referir. En la parte de la clarificación a la que hace referencia, ¿cómo implementan ustedes un sistema SCADA dentro de su labor? Nosotros tenemos varios sistemas automatizados en el sistema de clarificación. Es bueno recordar que la clarificación nos permite retirar la mayor parte de partículas que vienen suspendidas en el agua, pero hay que conocer o saber un poco también acerca del tratamiento químico. Entonces, ahí acerca de lo que usted hablaba de los tanques de almacenamiento de productos químicos, nosotros constantemente lo manejamos con unas empresas que producen estos químicos. Esto estamos hablando del coagulante y del floculante. Este coagulante me permite hacer un corte iónico o de cargas positivas y negativas que trae el agua para permitir aglomerarlos en una sola molécula o un floc más pesado, para ser retirado allí en proceso de clarificación por medio de purgas. Lo llamamos purgas o extracción de lodos. Cuando ya se ha solidificado más el floc o el lodo, va hacia el fondo y lo extraemos. De esta manera nosotros obtenemos una mejor condición en el agua. Ahí hay varios sistemas de automatización, porque hay que entrar a comprender bien el proceso de clarificación, básicamente para lo que nosotros utilizamos, que son los clarificadores superpulsato o superpulsator, que son de origen francés y hasta ahora pues ha sido uno de los que ha dado mejor rendimiento a nivel mundial. Esos sistemas, ¿cómo funcionan en la parte de automatización? Los sistemas superpulsator que comentan, perdón.
Nosotros tenemos que comprender entonces la parte del cuerpo y el funcionamiento como tal del clarificador. Inicialmente, antes de ingresar al clarificador, el agua es sometida a este tratamiento químico del que estamos hablando, de los flocos, como la coagulación y la floculación. Entonces, uno es el elemento que nos ayuda a hacer los coágulos y el otro son los flocos más pesados, que es el ayudante como tal. Estos productos entran a interactuar con el agua, pero se necesita una mezcla homogénea. Es decir, dentro del clarificador, ya cuando ingresa la mezcla hay una zona de reacción. Zona de reacción porque es donde el químico está haciendo su efecto, pero tiene que ser sometido a una gran turbulencia. Esto se hace por medio de una columna que llamamos campana de vacío, y ahí es donde hacemos que el agua suba a una determinada altura y después se descargue con unas VDV o válvulas rompevacío. Estas válvulas rompevacío nos permiten controlar el aire hacia esta tubería para que pueda entrar con mayor fuerza o mayor vigor en la parte inferior de los clarificadores. En la parte inferior encontramos unos tubos transversales en el fondo del clarificador, que es por donde penetra el agua ya con la mezcla homogénea, y nos permite allá empezar a ascender de forma ascendente. Avanza el agua hacia la superficie encontrándose con unas láminas tranquilizadoras o láminas que permiten retener estos flocos que de pronto por su peso se escapan o tienden a subir hacia la superficie. Entonces los retienen y por su peso van hacia el fondo y se extraen como lodos. Entendible. Señor Hadwin, otra consulta. ¿Cómo manejan ustedes el tema de la filtración del agua? Que sería otra operación unitaria. Correcto. Para seguir dentro del proceso, entonces en la parte superior nosotros alcanzamos a captar por medio de unos canales colectores también todo el agua que hay llegando a la superficie y es vertida hacia un recipiente, un espacio libre también que llamamos pozo claro en el clarificador. Antes de caer hacia allá, la hacemos circular también por unas canaletas o unos ángulos que llaman canaletas de Parshall y nos permite oxigenación en el agua. Cae en forma de cascada y va hacia el pozo claro, que es de donde succionan las bombas y las mandan. Hay otros equipos ahí que nos presionan hacia los filtros de carbono y antracita, que son los que nos permiten retirar aquellas partículas o flux que no fueron retenidas ahí en el clarificador. De ahí la importancia de conocer los parámetros de control que tenemos para el proceso de filtración. Nosotros manejamos allá hasta 5 NTU saliendo del clarificador como agua clarificada. Ya cuando pasa el proceso de filtración, hasta 1 NTU nada más podríamos permitirle. Estamos sacando actualmente por debajo de 1. Eso de 1 sería unidades nefelométricas de turbidez. Correcto. Después del proceso de filtración, podemos decir que con el coagulante que tenemos actualmente ya tenemos estabilizado el pH y nos faltaría nada más el proceso de cloración. Cloración que se da también controlada dentro de los parámetros de la Organización Mundial de la Salud, que nos permite decir que este residual no va a afectar a la salud de las personas, sino que nos va a permitir eliminar virus y bacterias y no va a causar ningún daño en el organismo de las personas. ¿Cómo controlan el cloro en ese proceso de forma automatizada o siguiendo un sistema de supervisión y control SCADA, ya que tanto cloro puede hacer daño a la salud de las personas? Correcto, el control se hace por medio de las personas que laboramos allí. Permanentemente se lleva un control de acuerdo a lo que estemos sacando de la planta versus un recorrido que se hace todos los días en diferentes áreas periféricas de la refinería para saber lo que estamos produciendo versus lo que está llegando a todos los usuarios, que son los más apartados ahí dentro de la refinería. Entonces se lleva una muestra y se le hacen estos cálculos. Sí, correcto, de acuerdo a una persona que normalmente trabaja como analista. ¿Esos análisis se hacen de forma manual o automática? Semiautomática, diría yo, porque hay algunos aparatos como el espectrofotómetro que funciona con unas celdas comparadoras y unos reactivos químicos. Entonces básicamente nos está dando ahí una condición muy segura, pero la muestra sí hay que tomarla del vertimiento y llevarla hasta las celdas. ¿Habría forma de que a futuro se pudieran enviar esas muestras de forma automática al laboratorio? Es posible, sin embargo, para esta parte del residual de cloro y demás hay que hacer ajustes casi que permanentes. Recordemos que el cloro es un gas, actualmente es el biocida de lo más económico a nivel mundial y muy seguro. Sin embargo, hay que respetarlo porque también
cualquier escape puede causar alguna emergencia y puede llevar a causar alguna tragedia. Entiendo. Bueno, señor Harwin, agradecemos la colaboración que nos ha brindado en la tarde de hoy. Muchas gracias por su tiempo y espero que esto haya sido enriquecedor para nosotros como universidad, como para usted por brindarnos de su experticia. Muchas gracias. Bueno, cuando quiera, con mucho gusto por aquí a la orden.